Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? A ver, que por las informaciones que tienes, la unidad de quemados empieza a aumentar, lo mismo van a tener que hacer ampliación en el edificio. A ver, nombre, Santos Cerdán, cargo, actual secretario de organización, sustituto, por lo tanto, de José Luis Ábalos y podríamos casi decir que predecesor espiritual, porque formaba parte del famoso Peyot, porque estaba en todo, porque fue el que recomendó que Koldo se quedara como supervisor, como controlador, como apoyo, como lo que cada uno quiera llamarle, Koldo García Izaguirre, de José Luis Ábalos. Y cuando tienen que quitar a José Luis Ábalos porque se les ha fundido el fusible, cogen y meten otra vez a Santos Cerdán. Y las informaciones empiezan a apuntar a que efectivamente esos informes de la UCO van muy bien atinados y que lo mismo tiene un futuro incierto, por decirlo de alguna manera. Sandra, ¿qué es lo que está pasando con este hombre? Bueno, totalmente. Y hablabas tú de la unidad de quemados, porque hay que recordar que María Jesús Montero, que en su día ya se quemó una de las manos porque la había puesto en el fuego por su jefe de gabinete, puso la otra por Santos Cerdán y pues lo que decimos, ¿no? Va camino otra vez de la unidad de quemados porque efectivamente cada vez son más las informaciones que apuntan a que Santos Cerdán va a caer. El secretario de organización del Partido Socialista, la mano derecha de Pedro Sánchez, y creo que esto es importante, hay que subrayarlo una y otra vez, porque no estamos hablando de un personaje secundario, de alguien que pasaba por ahí, de alguien que no tenga ahora mismo un cargo orgánico y una función específica en el Partido Socialista, sino, como decimos, de la mano derecha del presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas. Este lunes, el Confidencial publicaba que la UCO había encontrado pruebas en una memoria encriptada de Koldo de conversaciones en las que se hablaba de esos amaños de adjudicaciones de obra pública por las que Santos Cerdán habría cobrado también comisiones ilegales. Hay que recordar que esto es algo que en Libertad Digital publicamos ya hace tiempo, concretamente, si no recuerdo mal, creo que fue el pasado 5 de febrero, Miguel Ángel Pérez ya apuntaba que la Fiscalía había cazado a Santos Cerdán en este cobro de comisiones ilegales. En este caso, en aquel caso, lo decía Miguel Ángel, pues por la información que habían encontrado la UCO en el móvil de Víctor de Aldama, pero también fuera de este dispositivo. No se especificaba dónde, pero sí se apuntaba que había más material incriminatorio que incluso le implicaba en algún tipo de delito cometido antes de que se formase lo que ya conocemos como trama Koldo. Bueno, pues eso ha ido evolucionando. Miguel Ángel nos contaba después que se estaban preparando dos informes de la UCO, uno para la Audiencia Nacional, otro para el Tribunal Supremo, y eso, bueno, pues se apuntala todavía más con estas últimas informaciones que hemos conocido. Se ha encontrado una memoria encriptada en una de las viviendas de Koldo, en uno de esos registros que se hicieron, fíjate, estamos hablando de ya en la primera fase de esta operación del Orme del año pasado, ¿no? Para que nos hagamos la idea también de que los tiempos de la justicia, los tiempos de las investigaciones, a veces no son todos los rápidos que nos gustaría, pero al final dan sus frutos. Bueno, pues en aquellos registros que se hicieron hace ya un año se encontró una memoria encriptada en una de las viviendas de Koldo. Esa memoria se ha conseguido desencriptar y lo que se han encontrado son unas conversaciones en las que de alguna manera pues se vendría a corroborar que Santos Cerdán habría cobrado algún tipo de comisión ilegal por amañar determinadas adjudicaciones de obra pública. Esto es muy importante por muchas razones. Para empezar, porque en esa información se apunta a que todo esto también implicaría a otros cargos del Partido Socialista con responsabilidades en el gobierno, porque claro, Santos Cerdán no tiene ninguna responsabilidad en la adjudicación de obra pública directamente, ¿no? Lo que implicaría también a otros cargos. Esto es fundamental. Pero luego además, porque hay un salto cualitativo. Estamos hablando de que el gobierno, Pedro Sánchez, todos sus ministros siempre han intentado, pues de alguna manera, como limitar el alcance de todas estas investigaciones y que si al final sale algo, si al final hay algo, pues que parezca que es de alguien, en este caso José Luis Ábalos, que ya no tiene ninguna responsabilidad ni en el partido ni en el gobierno. Bueno, Santos Cerdán sí la tiene y por eso todo esto es importante. Por eso y porque además viene también a apuntalar las declaraciones que el propio Víctor de Aldama hizo ante el juez el pasado mes de noviembre, donde ya avanzaba que él había entregado un sobre con 15.000 euros a Santos Cerdán. Claro, estaba ya aquí pensando si Koldo el poder que tenía lo tenía por Ábalos y Ábalos lo tenía por Sánchez, si Santos Cerdán tiene poder para entrar en otros ministerios, porque la adjudicación de obras no es lo suyo, tiene que ser por poder de alguien. El único que se me ocurre es Sánchez, obviamente. Es decir, para que tú saltes de departamento tiene que haber una coordinación. Y para saltar de un departamento ministerial a otro, de hecho Santos Cerdán no tenía ministerio, simplemente era partido. Claro. Tiene que haber una conexión a través de alguna persona
para que una persona como Ábalos diga, venga, vale, en la Dirección General de Carreteras o en la Dirección de Obras Públicas, en la que sea en transporte, ya sea en fomento, vamos a permitir que Santos Cerdán, que así lo denominaban, ejercite el cupo vasco. El cupo vasco, según ellos, era que tú representabas a constructoras del País Vasco. Esta fue la denuncia que hizo Víctor de Aldama. Si tú podías ejercitar ese cupo vasco para reclamar, esta empresa me la metéis en esta obra porque lo digo yo, y me pagáis la mordida, que en este caso, según Víctor Aldama, fueron 15.000 euros, pese a que ni siquiera se llegó a ejecutar la obra, porque se la tuvieron que acabar dando a otra empresa por el camino, tiene que ser porque tienes un primo de Zumosol que dice, vale, esta persona que no manda aquí, manda porque lo he dicho yo. Tiene que ser obligatoriamente alguien superior a Ábalos. Solamente se me ocurre uno. Pero es que además hay otra cosa, y es que todo esto lo que apunta es a una continuidad, porque estamos hablando de dos personas, en este caso Santos Cerdán y José Luis Ábalos, que se han ido sucediendo al frente de la Secretaría de Organización del Partido Socialista, con lo cual esa continuidad lo que apunta precisamente es a una coordinación, al conocimiento, cuanto menos, de esta esfera inmediatamente superior, que no se me ocurre otra, como tú bien dices, que el presidente del Gobierno, que Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que esto complica mucho el discurso de Pedro Sánchez y de todos sus ministros, que recordemos que han estado intentando minimizar desde el primer día todo lo que ha sucedido, todo lo que ha ido saliendo a la luz. De todas formas, yo creo que también es significativo cómo han ido virando en todo lo relativo a Santos Cerdán, ¿no? Porque si uno se pone a repasar cómo han sucedido los acontecimientos, pues va viendo cómo han ido cambiando las cosas. Yo mencionaba antes cuando Miguel Ángel Pérez en febrero, a principios del pasado mes de febrero, ya hablaba de que la Fiscalía había cazado a Santos Cerdán. ¿Qué pasó entonces? Pues que el aludido salió inmediatamente diciendo que eso era mentira, que además las declaraciones las hacía un señor que estaba en prisión y que por tanto no tenía credibilidad. Por cierto, que esa misma noche fue puesto en libertad después de un pacto con la Fiscalía. Bueno, pues digo yo que algo de credibilidad darán a su testimonio, ¿no? Inmediatamente después salía María Jesús Montero diciendo que ponía la mano en el fuego por él. Después, además, aquellas declaraciones se produjeron en el entorno de la celebración del Congreso Federal del Partido Socialista, y allí la vicepresidenta del Gobierno llegó a decir incluso que ojalá nos durara muchos años Santos Cerdán, que era el mejor secretario de organización que habían tenido muchísimo tiempo, bla, 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 bla. Claro, todo eso ha ido cambiando, porque si te das cuenta, Carlos, en el último mes, a pesar de todas estas informaciones, ya no han salido, bueno, pues con tanta euforia a defenderle. De hecho, la única, yo creo que la ha defendido es Emma López, portavoz del Partido Socialista, pero que no es de los primeros espadas. Y además se ha producido otro hecho que a mí me parece curioso de reseñar, ¿no? Que es que María Jesús Montero, en un principio, cuando aterrizó en la Secretaría General del Partido Socialista Andaluz, todo el mundo daba por hecho que iba a ir en tándem con Juanfran Serrano, que es la mano derecha de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del Partido Socialista. Y finalmente no lo va a llevar a Andalucía. Con lo cual, esto no sé si puede significar que ya están empezando a decir, oye, nos vamos a alejar por si acaso esto nos explota. Pues no lo sé, pero desde luego que a mí me parece un detalle cuanto menos significativo. Sí, supuestamente, y por la información que hemos publicado nosotros en Libertad Digital, la UCO, la pista que estaría siguiendo sería la de determinados inmuebles adquiridos en Navarra por parte de Santos Cerdán. Inmuebles y vehículos, sí. Claro, es decir, sería una radiografía muy parecida a la de su íntimo amigo, y digo íntimo amigo porque fue el que lo impulsó en el partido, a la de Koldo García Izaguirre, que habría hecho lo mismo, lo cual tendría todo el sentido. Es decir, el uno con el dinero que le llegaba se pone a comprarse inmuebles, vehículos, etcétera, es decir, la misma fotografía que la de Koldo García Izaguirre. Si ha hecho las operaciones, que parece que sí, según está certificando, y estamos a la espera de ese informe de la UCO, pero vamos, la información sobre lo que lleva ya la tenemos. Si ha hecho las operaciones en España, cuidado, porque Santos Cerdán puede tener un problema muy serio. O sea, otra cosa es la famosa línea de investigación que se está siguiendo de qué bienes o qué dinero se ha adquirido en República Dominicana o se ha desviado a República Dominicana. Ahí va a ser mucho más complicado seguir la pista, pero si esta persona lo ha comprado en España, y cuidado, porque si su amigo lo hacía, tiene toda la pinta de que las sospechas de la UCO son totalmente ciertas. Claro, aquí hay dos vías de investigación, ¿no? Por un lado, todas las conversaciones, que es algo en lo que el magistrado Leopoldo Puente está poniendo especial interés, ¿no? Pues, ver todos los mensajes que se han podido intercambiar unos miembros y otros, pero por otro lado, efectivamente, como tú bien dices, está pues todo el rastro que deja la compra de determinados inmuebles y de determinados vehículos. Y ahí es donde tenemos que esperar a que la UCO pues, nos dé más detalles, pero no me cabe la menor duda de que, bueno, pues tú lo has dicho, lo que se hace en España tiene un rastro fácil de seguir y probablemente pues eso también nos dará muchísima información.
información, ¿no? Veremos a ver qué es lo que hay en esa vía, pero desde luego que yo creo que si en algo coinciden todas las informaciones es que Santos Cerdán lo tiene bastante mal, ¿no? Y bueno, pues en parte su futuro también depende, y esto es otra cosa que hay que decir, de Koldo, porque como decimos, bueno, pues ahora esa información ha aparecido en una de las memorias encriptadas de Koldo. Y otro detalle significativo, lo digo por aquello de las casualidades, las curiosidades que siempre rodean al Partido Socialista y que a mí siempre me gusta reseñar, Koldo ha cambiado de abogado últimamente. Salía a la luz hace, pues nada, yo creo que a principios del mes de febrero también, coincidiendo con esas informaciones, curiosamente, de Miguel Ángel Pérez, que había cambiado de abogado y que ahora su abogado es Ismael Oliver. ¿Quién es Ismael Oliver? Bueno, pues un conocido abogado de determinados personajes, como por ejemplo el Pollo Carvajal, mano derecha de Hugo Chávez. Al final todo nos lleva a los mismos sitios y a la misma gente, ¿no? Bueno, pues como yo digo, curiosidades y casualidades. Sí, lo que pasa es que es verdad que lo del cambio de abogado huele a cambio de estrategia. Y hasta el momento la estrategia de Koldo parecía que era clarísimamente la de abrazarse a Ábalos y evidentemente algo ha debido pasar. Y si tú te alejas de Ábalos, claro, la gran pregunta, lo digo porque Ábalos mantiene un pacto jurídico obvio, obsceno y evidente con Pedro Sánchez. ¿Significa que Koldo puede llegar a ofrecer algo de información? Porque como Koldo se sume a la aportación de información porque da por hecho que puede ser condenado y por tanto ya no empieza a pelear por negarlo todo, sino por empezar a poner por lo menos las primeras piedrecitas para intentar conseguir una rebaja de pena, como se sume la aportación de información por parte de Koldo García Izaguirre a la de Víctor Aldama, tengo la sensación que el número de imputados se dispara. Hombre, eso totalmente, no me cabe la menor duda, ¿no? Yo no estoy tan Digo, convencida y de que estoy Koldo vaya a pensando, tirar por de la ejemplo, manta. así, en determinadas relaciones muy cariñosas, ¿no? Cariño, Armengol, cariño, ¿cómo estás? Efectivamente, hay que recordar que se refería a Francina Armengol, a la presidenta de Baleares, como cariño, y esa es una rama que la tenemos poco explorada, quiero decir, que no ha salido tanto a la luz como probablemente pudiera salir. Bueno, pues yo creo que todo lo que salga de Koldo va a ser interesante y puede poner en aprietos a muchísima gente. Yo no tengo tan claro que él vaya a colaborar en esa línea, pero efectivamente no se puede descartar nada porque al final cuando uno se ve acorralado, pues puede salir por cualquier lado, ¿no? Y eso desde luego todo el Partido Socialista tiene mucho que perder a juzgar por todas las conversaciones cruzadas que hay entre unos y otros, porque si algo nos ha quedado claro es que aquí nadie conocía a nadie, pero todos hablaban con todos y desde luego en unos términos que daban la sensación de mucha confianza. No sé, aquí de cómo comenzó la investigación y lo firmes que estaban algunos en nosotros no vamos a declarar, el dilema del prisionero, todo este tipo de cosas maravillosas que se escuchan. Víctor de Aldama, en cuanto fue llevado a prisión a Soto del Real, oye, descubrió un océano en empezar a cascar determinados datos y entregar información. Empezó a soltar información. Él ha soltado información sobre Santos Cerdán, la ha soltado sobre Víctor Ángel Torres, la ha soltado evidentemente sobre Ábalos, la ha soltado sobre Sánchez, la ha soltado o ha anunciado que la va a soltar sobre Begoña Gómez. Y automáticamente han empezado a activarse espoletas. O sea, veremos qué es lo que pasa con Ángel Víctor Torres. A mí lo que me dicen es que lo tiene muy mal y viene de fuentes judiciales, pero que efectivamente la UCO habría priorizado el tema de Santos Cerdán. ¿Por qué? Sobreentiendo que o porque ya les ha llegado algo de información depositada por Koldo, podría ser que lo conoce de arriba a abajo y de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, o porque precisamente al generar una fisura entre los dos le puedes llevar a Koldo García Izaguirre a, oye, si estamos yendo ya a por Santos Cerdán y Santos Cerdán puede entregar información, yo que tú correría y la entregaría tú. Con lo cual yo no descartaría que pudiese llegar a entregar información Koldo García Izaguirre. Y una cosa, Koldo García Izaguirre es, por ejemplo, el que diseñó toda la trama, bueno, diseñó o ejecutó, porque alguien con un poquito más de formación financiera tenía que haber para eso, pero el que ejecutó todo el sistema de blanqueo en República Dominicana. O sea, no quiero ni contar lo que había ahí. Uno de los que estuvo presente en algunas de las reuniones del 16 de julio previas a que fuera solicitado el rescate de Europa, pero ya se estaba negociando. Tela con lo que puede haber ahí. Fue el que preparó la visita de San Petersburgo. De hecho, consiguió, por ejemplo, el visado, utilizando un formulario del gobierno para conseguir el visado de Víctor Aldama a San Petersburgo, porque no tenía visa para ir, y no tenía un visado para ir a Rusia. Sí. Y lo consiguieron oficialmente a instancia directa del gobierno de España. Es decir, Koldo García Izaguirre, como empieza a soltar información, tiene de todos. Bueno, para empezar, claro, tiene del propio Sánchez, porque le acompañó en el coche de las primarias. Que esto es un gran expediente X que queda aquí de quién financió la campaña en las primarias de Pedro Sánchez. Porque la historia del Peyot se la van a creer el señor Peyot y él. Bueno, eso por supuesto, ¿no? Y
Claro, a mí me resulta casi más creíble esa otra posibilidad que tú apuntabas, ¿no? De que prioricen a Santos Cerdán, porque esa es una manera de presionar a Koldo, y Koldo es el que más información tiene de todo el mundo. Pero en referencia a esto último que tú decías, claro, hay que tener en cuenta quién es Koldo y quién trajo a Koldo a Madrid. Es que a Koldo le trajo Santos Cerdán. Este señor, hay que recordar que venía de ser portero en un prostíbulo, y al final es Santos Cerdán el que le promociona para que cree en Uarte una agrupación socialista, el que le trae, el que decide que sea él el que custodie los avales de Pedro Sánchez. Luego ya se coloca en el ministerio con José Luis Ábalos, pero Santos Cerdán reconoció en el Senado. Todo esto además es reconocido por Santos Cerdán, eso también es importante. Santos Cerdán reconoció en el Senado, en la comisión de investigación, que él fue el que le promocionó en Uarte, en Navarra, que él fue el que decidió que fuera él el que custodiara los avales de Pedro Sánchez, y que luego, una vez ya con Ábalos, que comía 2 o 3 veces al mes con él, o sea, que él mismo, Santos Cerdán, ha reconocido su relación con Koldo, y por tanto, bueno, pues lo que le pase a uno va a tener mucho que ver en lo que le pase a otro, y de ahí, como tú bien dices, que puede haber estrategias también a nivel de investigación para que alguno de los dos pues tire de la manta, y desde luego que el que más tiene que tirar, a juzgar por lo que vamos sabiendo, es Koldo, eso está claro. Bueno, Koldo tiene también, según Víctor de Aldama por lo menos, pero tiene todo el sentido por la procedencia de cada uno y el currículum de cada uno, tenía la extraña función de tener que dotar de prostitutas los pisos con señoritas. O sea, como empieza a soltar información sobre eso Koldo, tela, porque Víctor de Aldama nunca ha dicho que el único que estuviera fuera Ángel Víctor Torres. Siempre ha dicho que había más pasando por los pisos de señoritas. Por los pisos, él le llamaba de señoritas, de prostitutas. O sea, a saber la información que puede entregar todavía Koldo García Izaguirre. Y lo que tú dices de lo del cambio de abogado, a mí me huele a que da por truncada, da por frustrada la primera línea, que era la línea frontal de lo niego todo, que me voy a salir libre. Que si te acuerdas, llegó incluso a plasmarla en una entrevista en el diario El Mundo y dijo, sí, sí, a mí por el tema de mascarillas no me van a pillar. Bueno, pues por el tema de mascarillas a lo mejor no te pillan, que yo creo que sí. Pero independientemente de eso, por todos los negocios colaterales, prepárate, majo, porque van a caer chuzos de punta. Bueno, yo estoy convencida, o sea, Koldo lo tiene muy mal. Es que Koldo aparece en todos los sitios, es como Víctor de Aldama, ¿no? Y por eso Víctor de Aldama ha accedido a llegar a un acuerdo, porque sabe que condenarle le van a condenar. Entonces, bueno, pues lo que busca es el mejor trato posible para salir lo mejor posible de un escenario que desde luego no sabe que no va a ser bueno para él. Lo mismo le sucede a Koldo, y bueno, pues ahí está. Es verdad que hasta ahora él se ha mostrado muy leal, pero como bien dices, todo puede cambiar, y el cambio de estrategia, el cambio de abogado, desde luego que puede tener múltiples interpretaciones, y a todas ellas tendremos que estar atentos. Por cierto, que con el tema de Santos Cerdán no solamente ya es una cuestión de corrupción, de dinero, de obras amañadas, etcétera, de compra de inmuebles sin justificación y demás. Estamos hablando de que era el pivote esencial de Pedro Sánchez en sus negociaciones con el separatismo y con los proetarras. O sea, la persona que la persona que se ha encargado de mantener viva la alianza, o como cada uno lo quiera llamar, pero lo cierto es que el partido de Puigdemont está apuntalando y sosteniendo a Pedro Sánchez. El que ha mantenido esa relación es Santos Cerdán. El que ha mantenido la relación, que ahí le ha ido mucho, de una forma mucho más fluida, con Bildu, ha sido Santos Cerdán. El que ha conseguido la entrega del Ayuntamiento de Pamplona para Bildu ha sido Santos Cerdán. El que nos trajo directamente a Madrid desde Navarra a Elma Said como ministra de Seguridad Social para hacer hueco a la nueva cuota de poder que había que darle a Bildu fue Santos Cerdán. O sea, Santos Cerdán ha construido en base al separatismo y a los proetarras la estructura de sostén y de soporte de Pedro Sánchez. Como se le vaya, por una cuestión de corrupción, no solamente va a tener un problema judicial Pedro Sánchez, va a tener también un problema político. Va a tener un problema político, efectivamente. Por eso yo empezaba diciendo que hay que tener en cuenta que Santos Cerdán no es un personaje secundario en el Partido Socialista, es un personaje protagonista, tiene un papel esencial como mano derecha de Pedro Sánchez desde las primarias hasta hoy, como secretario de organización que da continuidad a lo que en su día pudo hacer José Luis Ábalos, y como bien dices, como una persona fundamental en toda la estrategia política de Pedro Sánchez, que no es hacer políticas para mejorar a la gente su vida, sino pues para contentar a los separatistas, a los proetarras, para que él pueda seguir en la Moncloa. Y desde ese punto de vista, pues como bien dices, el que Santos Cerdán caiga en toda esta trama representa un problema muy grande para Pedro Sánchez. Bueno, Sandra, pues seguiremos muy atentos a ver qué pasa con Santos Cerdán. Por cierto, no le quitaremos el ojo de encima a Ángel Víctor Torres, que me dicen que están ahí en una dura carrera por ver quién es el primero en cruzar la línea que todos nos estamos imaginando. Pero bueno, seguiremos muy atentos a todo ello, Sandra. Muy bien, pues aquí estaremos para contarlo la semana que viene. Un abrazo, Carlos. Venga, un beso. Hasta luego. Hasta luego.